Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Por aquí, de parte de su servidor César Gil, en el Departamento de Homologación de España Te Homologa. Pues nada, hoy es un día donde estamos iniciando una transmisión en otra red social. En este caso, los invito también, si es más cómodo para ustedes, poder sintonizarnos en lo que es YouTube. Entonces, ya también estamos transmitiendo por allí ahora. Es un formato diferente, entonces nada, es para ustedes y para quien realmente pues le venga más cómodo. Primero que nada, como siempre, saludarles con las mejores energías y agradecimientos a todos. Más, perdón, estamos aquí todavía puliendo detalles técnicos. ¿Así mejor? Sí, perfecto. Está la compañera Jamie ahí respaldando en los controles. Bueno, nada, chicos, agradecerles como siempre porque realmente la comunidad cada vez va creciendo y se nota muchísimo también lo que es la interacción, las dudas, siempre ahora, pues se nota mucho más el interés en el proceso de homologación. En un principio, cuando iniciamos el proyecto, pues no había tanto, solamente las personas que lo requerían. Ahora se ve como un proceso que debemos tomar y básicamente pues ya se exige para poder introducirse de forma profesional al ámbito laboral. Bueno, en un principio venimos con esa noticia que tenemos ya lo que viene siendo pues en el canal de YouTube y nada, nos emociona muchísimo porque va a venir mucho más contenido, no nada más por Instagram y TikTok y me encantaría pues que nos presten también apoyo por allí para seguir evolucionando y realmente creando un material lo suficientemente dinámico y correcto con toda la información pertinente para los procedimientos pues que hablamos aquí en el live. Y por eso en un principio, a ver, como siempre, me voy a iniciar con los conceptos básicos. Esto para quienes no los manejan, porque siempre estamos teniendo pues personas nuevas en el live. Entonces, bueno. Recuerden que en un principio lo que es el proceso o el sistema que necesitamos para poder acreditar nuestra formación como extranjeros acá en España, tenemos tres procesos o tres herramientas al día de hoy, lo que es la homologación, la equivalencia y la convalidación, chicos. La homologación y la equivalencia, como les comentaba siempre, podemos considerarlo un mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Solamente que la homologación va dirigida a lo que viene siendo un listado específico de profesiones, que le llaman las reguladas, y son unas 36 aproximadamente. Entonces, para las reguladas, sí o sí, de forma obligatoria, tenemos que realizar el proceso de homologación para poder ejercer y en este caso también acceder a estudios superiores. Ahora bien, para verlo de una forma mucho más sencilla, la equivalencia, recordar que es para todas esas profesiones que se encuentran fuera de este listado que les estoy comentando. Entonces, no hay un número específico porque son muchas. Entonces, nada, verlo de ese sentido ya viene siendo para todas esas profesiones y de otorgarle esa acreditación a esa formación directamente. Entonces, también para poder acceder a una plaza de empleo de alta envergadura y también a estudios superiores. ¿De acuerdo? Y la convalidación, por último y no menos importante, esto ya va para personas que no han culminado su carrera en su país de origen y sería venir a España para terminar esa carrera y recibir un título español directamente. ¿De acuerdo? Esta semana llegaron varias personas pues con una confusión entre lo que es la homologación y la equivalencia en las asesorías y para, digamos que cultura general, chicos, en todos los países este procedimiento de acreditar nuestra formación suele llamarse de diferentes formas. Entonces, normalmente a ver, si están en otro país y hablan del mismo tema acá, pues se va a malinterpretar alguna cosa porque coinciden, digamos que la palabra, pero a nivel de conceptos o a la práctica no son lo mismo. No se preocupen, ya por lo menos aquí estamos conscientes de ello y para eso aportamos esta información, para ir ya puliendo esos pequeños detalles y realicemos el procedimiento con total normalidad. ¿De acuerdo? Ahora, al día de hoy,
Los requisitos que tenemos o que necesitamos para iniciar estos procesos los voy a dar de forma generalizada, ya que digamos que requisitos son iguales para todas las profesiones. Como siempre les comento, cada profesión pues tiene algo particular, ya sea a nivel de gestión o profesión, pero sí o sí lo obligatorio en todas se encuentra. Entonces, al día de hoy, recordar que tenemos que tener el pasaporte vigente para iniciar el expediente. ¿Por qué el pasaporte? No es necesario que nos encontremos en España para realizar este procedimiento. ¿De acuerdo? Ya que la normativa al día de hoy, que tenemos vigente la 889/2022, nos indica que este proceso lo podemos hacer 100% digital. Es decir, lo puedes hacer en la comodidad de tu casa, en cualquier sitio. Así te encuentres en Singapur. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es el formato para entregarlo. Pero bueno, ya vamos con ello. Vamos con los requisitos. Entonces, pasaporte. Si tienes doble nacionalidad y una de ellas, pues es la española, podemos iniciar el procedimiento con el pasaporte español y eso nos crea una prioridad a nivel de respuesta con la administración o el Ministerio de Universidades, ¿de acuerdo? Y si te encuentras en España directamente con una residencia de larga duración, podemos anexar eso al expediente o iniciarlo directamente con esa residencia y también podríamos aplicar a ese canal prioritario, ¿de acuerdo? Eh, Simplemente agilizan las respuestas. No puedo decirles que van a reducirle una X cantidad de tiempo porque no es así. Realmente pues es un poco de azar. Esto es a nivel de suerte ya directamente con la administración. Pero sí les digo que agilizan lo que es la respuesta directamente, ¿vale? Entonces, ahora vamos a necesitar, como les dije, ese identificador, esa identificación que debe estar vigente. El título, chicos, necesitamos el título, las calificaciones, la carga horaria y el contenido programático o pensum. Voy a hacer énfasis en los documentos donde siempre hay fallas en la documentación y son la carga horaria y el contenido programático o pensum. La carga horaria. Este documento, la información que nos indica es la asignatura, las unidades de crédito, horas académicas y horas prácticas. En este caso, sus totales y cómo se dividía por semana. ¿De acuerdo? Este documento suele estar dentro bueno, depende del formato de la universidad, discúlpeme. Depende del formato de la universidad, puede estar esta información dentro de las calificaciones o dentro del pensum o, como le indica la normativa, un documento aparte. Entonces, deben tomar esto en consideración. La normativa pues indica la regla de forma general. Entonces, siempre van a solicitar este documento así tu universidad no lo entregue porque ya esto está dentro de otro documento es totalmente válido. No habría que pedirlo por separado, ¿de acuerdo? Recuérdense que nosotros también evaluamos la documentación, chicos, antes de iniciar el procedimiento para evitar cualquier tipo de sorpresa en un futuro. Y el último, y no menos importante, pero el que sí causa más pausas dentro de los expedientes, pues que normalmente estoy abriendo, es el pensum en contenido programático. Siempre les comento, la universidad se encarga de darle a ustedes cuando solicitan ese paquete de egresado las certificaciones de los documentos. Recordar, las certificaciones son un resumen, ¿de acuerdo? Simplemente eso es para que dentro de su territorio nacional o en el país donde realizaron sus estudios puedan estar acreditados, ¿de acuerdo? Porque ya se sobreentiende ese pensum o ese contenido como tal. Ahora bien, necesitamos el libro completo. Lo normal o realmente lo que recurrente me encuentro es que el contenido programático o pensum suele venir en documentos de 40 o 50 páginas en adelante. Como ya le dije en anteriores ocasiones, yo he tenido aquí de 700 páginas un pensum de una sola carrera, de una universidad en específico. Entonces, no porque tengan muchas hojas no es. Muchas personas se asustan porque, ay, son 300 hojas, tendría que legalizarlas todas. No, se legaliza
todo el compendio de hojas. Literalmente todo el compendio de hojas se legaliza. No es una sola legalización y una sola apostilla por ese documento. Entonces sí, sé que es un poco engorroso la búsqueda del documento, que la universidad pues te lo aporte y después llevarlo a legalizar y a posterior. Pero después de ese momento se digitaliza y ya con eso, con esa digitalización, con ese escaneo de ese documento es que podemos iniciar el procedimiento. Entonces, para dejarlo en claro, el pensum es un libro extenso y lo que viene es el contenido programático, ¿de acuerdo? Perdón, todo el contenido visto dentro de la asignatura a lo largo de toda la carrera. Entonces, sí, es un libro bastante extenso y sí es necesario. Esta semana me han llegado casos, no sé por qué, realmente creo que son un procedimiento antes del 2021 específicamente, pero que me han dicho como que no era necesario presentar estos documentos solamente con las calificaciones y realmente pues cuando me pongo a hablar con la persona tenía una mezcla entre lo que era la homologación del título de bachiller con el universitario directamente, pero claro, esta persona se deja llevar por quien le dijo, con quien le dio esta información, y cuando llegué aquí a la asesoría es como, o sea que todo lo que me dijeron no es. Y yo, lastimosamente, lo único es que, bueno, mira, tienes la información, lo que pasa es que está mal distribuida eventualmente. Pues me tocó explicarle y pues ya se entiende. Lo que quiero decir con esto, chicos, es que no se dejen llevar por el vecino, no se dejen llevar por el grupo de Telegram, no se dejen llevar por Pepito Pérez. Busquen siempre a un especialista y cerciórense a nivel de histórico de que si verdad y verídicamente esta persona pues lo realiza y sabe de lo que está hablando. Ya nosotros tenemos un tiempito ya en redes directamente, pues y ya llegan a las asesorías como que mira, yo quería hablar contigo, tengo este caso. Entonces, ahora es mucho más regular este procedimiento de homologación. Antes tan de repente pues no se tomaba en consideración, pero ahora sí es importante, chicos, que lo tengan en cuenta si piensan venir a España. ¿De acuerdo? Hay muchas personas que siempre llegan a la asesoría como que es que yo no quiero volver a... Yo digo, mira, si no realizamos o por lo menos acreditamos alguna formación de tu parte, solamente vamos a conseguir por ahora trabajos no cualificados. Entonces, si tú quieres ser un profesional, ¿sabes? Empezar ya a generar con tu titulación, debemos tomar este pequeño sacrificio. O sea, no nada más van a ser ustedes, yo he pasado por esto. Parte de la oficina, pues realmente o se encuentran por allí, par de ellos todavía en el proceso, pero todos hemos tenido que pasar por allí. Sí, es engorroso, realmente causa un poco de frustración. eh, de repente no sabes exactamente dónde te encuentras o qué hacer. Y bueno, poco a poco con esta experiencia que nosotros tenemos y con la información que hemos podido recopilar, eh, vamos, digamos que ya teniendo una estructura para este procedimiento y por eso damos tanta información, apoyamos tanto a la gente, buscamos siempre sacar eso que no quiere saber, que no quiere el Ministerio de Universidades que ustedes sepan, porque siempre los recuerdo. Básicamente, esto es negocio para ellos si no les conviene que esté tan clara la información. Les conviene pues que sigamos en este procedimiento, que si no lo cierren, que lo volvamos a iniciar y eso es un ciclo vicioso. Entonces, imagínense de 70.000 personas o 40.000 personas del año pasado que iniciaron el expediente, a cuántos no les han mandado a reiniciar el procedimiento. Hay un número que de repente no es tan grande, pero sí es un poco alarmante porque te pone a pensar. Es como, wow, o sea, de 40.000 este porcentaje lo ha hecho 2 veces. Entonces, podemos ver más o menos por allí cómo viene la cosa. Entonces, a nivel de requisitos obligatorios, chicos, son estos. Recordar, esto tiene un costo en el Ministerio de Universidades, es una tasa, básicamente, pues es un impuesto que se le paga directamente y tiene un costo al día de hoy de 166 € con 50 céntimos. Hago énfasis en los céntimos porque por uno no abren el expediente, ya se los digo yo por experiencia personal, ya pasé por allí a nivel de, de inexperticia, pero nada, el punto es que se ubicó el canal para poder subsanarlo y corregirlo en su momento y bueno.
Cosas que pasan, cosas más, cosas menos, pero el punto es que si logramos realizar este procedimiento y que sí se puede, chicos. Esto es perseverancia. A veces llegan personas desanimadas a las asesorías porque no, digamos que no tienen esa información verídica y realmente pues las personas que les han hecho comentarios pues no son tan positivos, porque no todos tienen la misma suerte. Eso sí se los comento, chicos, no todos tienen la misma suerte. No importa si somos en la misma universidad, no importa si nos graduamos en el mismo año, no importa si éramos en el mismo salón y lo hicimos el mismo día. Realmente pues va a variar mucho a nivel por el funcionario. Pero hay algo que no les queda claro a la mayoría y es que mientras más podamos acreditar ese expediente, pues nos va a ir mucho mejor a la hora de que nos evalúen el expediente. ¿Por qué les digo esto? Demasiadas personas se ciñen a lo que dice directamente la normativa en los obligatorios, pero tampoco leen en la parte que indica o hace hincapié en que el funcionario realmente pues, es el que tiene la potestad en solicitarte documentación, esté o no esté dentro del reglamento. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden solicitar una partida de nacimiento, pueden solicitar algún tipo de certificado que no necesariamente lo han solicitado antes, pero si al funcionario le parece prudente, la va a solicitar. Entonces, a veces llegan y me comentan, hey, pero es que yo tengo esto, y esto no lo dice la normativa. Y yo, claro, lo que pasa es que la normativa es un poco a interpretación, pero te deja un poquito abierto de este lado en el sentido de que te pueden pedir cualquier tipo de documentación que ellos consideren prudente para poder corroborar que tú te graduaste allí o que estudiaste allí o no lo sé. ¿De acuerdo? Entonces es, como les digo, no es solamente dejarse llevar por lo que les dice el vecino o el de al lado. Vayan siempre con un especialista. Ya por lo menos aquí todos los procedimientos que llevamos nos dan una información, un dato para cada vez pues ir allanando más ese camino hacia la homologación. Vale. Vale, estos serían los requisitos, ¿de acuerdo? Hay ciertas aristas en un principio para personas que ya tienen más de 5 años de haberse graduado y solicitan una documentación adicional. Aquí en este caso hay que tomar en consideración o toman en consideración esos cursos que hemos realizado, esos diplomados, estos máster, esas maestrías, pero la titulación como tal, pues sí, lo toman en consideración como una formación continuada. Entonces hay una forma de poder presentarlo, de hecho lo exigen en la misma, como les digo, ya cuando cumple más de 5 años de haberse graduado. Solicitan también lo que viene siendo a nivel de experiencia laboral que podamos acreditarlo, es decir, con constancias de trabajo, hay que buscar la manera, ¿de acuerdo? Pero en un principio sería ello. Y para personas que con las profesiones pues les corresponda, y esto también está totalmente en la normativa, para personas que las profesiones básicamente tengan que colegiarse, como les digo, cuando tienen ya una cantidad de años de haberse graduado, pues solicitan esta cédula profesional. Si eres un ingeniero, si estás inscrito en el colegio de ingenieros, si eres un médico, pues un colegio de médicos y así sucesivamente. Es muy importante porque para esas personas al intentar homologar acá o que quieran ejercer en España y lo logren, tienen que inscribirse en el colegio que les corresponde aquí, pero en la comunidad autónoma donde van a desempeñar esto. Vale, ahorita voy a ir respondiendo preguntas. Ok, esto es a nivel de requisitos. Ahora, vamos con los tiempos. Aquí es donde todo el mundo suspira. A ver, a los 6 meses, chicos, indica la normativa que deberían darnos respuesta o una resolución directamente. Ya les digo, esto no lo cumplen, ¿de acuerdo? Esto se puede extender hasta unos 2 años. Sí, para muchas personas dirán, es que sí, 2 años es muchísimo. No, antes el procedimiento duraba de 4 a 5. ¿Vale? Viéndolo de una forma digamos que positiva, realmente han reducido los tiempos finales a la mitad, inclusive un poco más. Entonces, es tomarlo en consideración. Ahora bien, que existe alguna forma de poder agilizar la apertura del expediente o que tome en consideración ya mi caso que tiene tanto tiempo estancado dentro de la administración, sí.
Sí se puede, chicos, sí podemos buscar esa respuesta del funcionario. De repente, pues no llega tan rápido como un correo electrónico, pero sí lo logramos de esa forma, ¿vale? Con un impulso administrativo. Para las personas que ya se encuentran dentro del procedimiento y en este caso tienen más de 6 meses esperando, puede tener un año, puede tener 2 años, puede tener 3 o 4 años, como los casos que hemos subido al Instagram directamente con las resoluciones a través del impulso. Este, sí, podemos agilizar esa apertura y recibimos una respuesta, por lo menos del funcionario, ¿de acuerdo? Estos impulsos se pueden realizar a partir del sexto mes. Esto lo realiza un abogado, chicos, no se hace bajo el canal normal. Sí, la página de la sede administrativa tiene un canal para quejas e información. Chicos, este canal es simplemente como para quedar bien. Sí, alguno que otro va a tener una respuesta, correcto. Los invito a que lo hagan, pero no van a recibir la respuesta que necesitan o que requieren. Directamente, pues la mayoría de los mensajes que les responden a los clientes que llegan a la asesoría es un copy-paste literalmente de una parte de la normativa. O te indican directamente que todo se hace en base a su usuario dentro de la sede como tal. Entonces no hay mucho realmente de donde poder verificar o tener una comunicación un poco más dinámica con la administración. Entonces, con el impulso sí lo vamos a tener, chicos. Y así les digo, si están interesados o tienen su procedimiento estancado, por favor comuníquense con nosotros directamente o ya tienen en el link de la biografía para poder gestionarse o autogestionarse lo que es la asesoría. Es un procedimiento pues realmente que tiene mucho auge ahora. Realmente hay muchos procedimientos que se han estado estancados, han estado estancados por simples detalles, ya sea a nivel de documentación. Me encontraba ahorita, por ejemplo, esta semana tuve dos que con simplemente una mala digitalización de un documento le pidieron en requerimiento que no se apreciaba ninguno de los documentos como tal, o sea, lo dejaron muy, muy abierto. Entonces tuvimus que pedir a la persona, pues eventualmente que nos enviara la documentación en físico, gracias a Dios, pues se encontraba aquí en España, y pudimos hacer la subsanación, porque lo llevó a digitalizar a un sitio. Entonces siempre o les pido, chicos, yo sé que el Cam Scanner es una herramienta que facilita la vida, pero para este tipo de trámites, o por lo menos lo que va directamente ya a un ministerio, les recomiendo que no lo hagan, porque realmente son muy estrictos y esto pausa literalmente el procedimiento. Entonces, no vale la pena que simplemente teniendo el documento correcto, pero nos pausen por X cantidad de tiempo, pongámosle un mes, solamente porque aparece tu dedo dentro de la foto y tapa una letra. Porque sí, eso pasa. Simplemente por una letra o porque se vea movido o borroso o no se aprecia directamente, es como si no existiese ese documento y te van a pedir volverlo a subir. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, chicos, hay que estar muy pendiente de ello. Siempre damos los tips. Eh, Busco que sea de la forma también más económica en este sentido, que no tengan que, pero hay ciertas cositas que ya por experiencia les digo, como por ejemplo, que vayan a un sitio. Imagínate tú que tengas un pensum de 700 páginas. Lo siento, pero es mucho más sencillo y mucho más rápido llevarlo a un sitio donde se encargan de ello. Sí, tiene un costo, pero ese costo tiene un valor por el tiempo que estás ahorrando y porque te está saliendo directamente lo que necesitas para la presentación. Sí, que de repente pues es un gasto adicional, claro, pero digitaliza bien, entonces tienes que tener tú un escáner en casa o por lo menos pedir el favor a alguien, entonces tienes que depender mucho. Ya directamente esa digitalización es mejor hacerla ya directamente pues en un sitio, cuando son muy grandes los documentos. Eh, um, por aquí Eduardo, casualmente estoy hablando de Impulso y dice, ¿cómo agrego información a mi expediente que ingresé hace 6 meses? A ver, Eduardo, ¿qué clase de información quieres subir? A todas estas es en la misma plataforma, donde tú ves los documentos que tienes, ahí te tienes un apartado que dice documentación adicional.
Debes tomar en consideración que tienes, al igual que al inicio, tienes pocos espacios para colocarlo y tienes un tamaño del archivo predeterminado. Sería esa la forma. O si gustas, pues podemos ayudarte con ello. Comunícate con nosotros, Eduardo, y en una asesoría pues indicamos todo lo que deberíamos saber pertinentemente en base a ello. Por aquí Rocío Luján. A ver, en este caso es un impulso administrativo. Llevas 1 año y 3 meses esperando. Entiendo que estás en trámite de la TIE como tal, pero en el momento que la tengas sería bueno que lo subas al expediente, pero ya tienes 1 año y 3 meses. Realmente, pues, ¿qué tanto agilizaría realmente la respuesta si no te han dicho absolutamente nada? Ya sería hacer push directo en la administración para, para ver en qué estado te encuentras, porque es mucho tiempo. Y si ya te encuentras aquí, y en este caso la homologación es del sector sanitario, es raro que no te hayan comentado nada, porque aquí se le da prioridad a el sector sanitario, a nivel de expedientes. Marianela, ¿cómo hago la homologación de terapia ocupacional con pasaporte italiano? Es exactamente igual, como comenté en un principio, es directamente ya en la página de la sede, tener los documentos ya digitalizados, subirlos y en vez de poner el pasaporte, pones el italiano. Es lo único, de resto no habría ningún tipo de cambio. Eso no te va a garantizar el canal prioritario como si tuvieras los papeles acá en España. Pero bueno, igualito sí facilita en cierta manera. Por ejemplo, preguntan, administración de empresas es equivalencia, no homologación, no es una profesión regulada. Hola, soy venezolana, con TCU en radiología. ¿Puedo homologar con pasaporte? Estoy en Tenerife. Mira, sí puedes homologar, pero no, en este caso el proceso es totalmente diferente porque es un técnico superior. Esto ya lo hace directamente el Ministerio de Educación, ¿vale? Y se hace de forma presencial. Entonces, no es lo mismo que homologar un título universitario. Vamos por aquí. Vamos a bajar, saludar gente. Uy, mira, muchísima gente, oye. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me cerraron el caso sin razón, Teresi 24. ¿Puedo alegar? A ver, Teresa, en este caso tendríamos que ver bajo qué condiciones te cerraron el caso. Si te enviaron algún tipo de requerimiento, hay que ver bajo qué términos te cerraron, o sea, no simplemente sin razón, tiene que haber algo. Puede ser por duplicación del documento, puede ser por error del mismo sistema, pero habría que ver, sí, se puede alegar, pero en un principio hay que ver el estado general. Ujú, mm. Mira, ves, Vanes Def. A ver, Vanes, tienes 2 años esperando su homologación de médico y nada. Como le comenté a la anterior persona, a ver, es extraño que no hayan comentado nada ya siendo una homologación del sector sanitario. Ya sí te digo que, bueno, ponte en contacto con nosotros y que podríamos solucionar con lo que es un impulso administrativo, ¿vale? Ya directamente con ello. A ver, chicos, sí, puedes alegar a través de nosotros, pero como te digo, pues hay que ver primero el estado, Teresita. Ah, Importante pregunta. Ávila Caro, mira, una consulta. Yo hice mi TCU en fisioterapia y en Uruguay hizo la licenciatura.
En este caso, pues sí, tienes que colocar los dos pensum, los dos ciclos de nota, los dos certificados, todo de ambos, porque hay que corroborar los dos ciclos, en este caso, pues para poder homologar aquí a la licenciatura directamente. A ver qué más hay por aquí abajo. Aquí Jaime, ¿qué experiencia tienen con la homologación de profesores? La verdad, hay experiencia. Normalmente no son de los mayores casos que tenemos en homologación, pero sin embargo, pues sigue siendo un proceso fuerte a nivel de solicitudes que nos hacen. Es una profesión regulada, solamente que esta particularmente te van a pedir un documento de más dentro de los obligatorios y viene siendo un certificado de idioma y lo mínimo es el nivel B2. Entonces ya viene siendo por tu parte si tienes ese certificado o si estás dispuesto a realizarlo, porque en el momento que realizas la homologación hacia profesor, pues te va a salir condicionado y te van a solicitar pues que estudies o que entregues el certificado de idioma. Pero sería, sí, sí se puede, es totalmente viable. Por aquí. Ingrid, sí, tu hijo está en Madrid, es técnico universitario. Nosotros no realizamos el proceso de títulos técnicos, pero en este caso, pues sí, él puede homologar y se hace a través del Ministerio de Educación. Y se hace de forma presencial, bueno, directamente, pues que lo tiene que hacer aquí en Madrid. No sé qué por lo menos que me escribió, porque es que no puedo seguir, es que escriben tantos que no puedo seguir la línea de uno solo, chicos, lo siento. Pues quedarán preguntas aquí. Ujú. Por aquí me pregunta María Isabel. Vale, ¿el ser ciudadana española influye en la homologación como médico? ¿Puede ser agilizado? No nada más en la profesión de médico, sino que sí agiliza la respuesta, básicamente, te da un canal prioritario, teniendo la nacionalidad española, iniciando este procedimiento que tengo por aquí. Uy, es que en este teléfono sí no lo veo. A ver. Soy ciudadano español. Paola Poleo, soy ciudadana española, estudié medicina en Venezuela, quisiera regresarme. ¿Qué necesito apostillar? A ver, todo. El título, las calificaciones, la carga horaria y el pensum. Tienes que traer todo. Y dependiendo de la fecha en que te graduaste, vas a tener que acreditar más lo que es la formación, lo que es la experiencia laboral y todo ello. A ver, Paola, si buscas información directamente, pues escríbenos al DM y con mucho gusto pues te llevamos en el procedimiento, ¿vale? Ah, ah, mm. A ver, Ale, nosotros no realizamos ese procedimiento, pero en forma general es lo mismo que el de homologación de título universitario. Vas a necesitar el título, las calificaciones, la carga horaria y el pensum directamente. Todo legalizado, apostillado. En este caso tiene que estar en físico y tienen que ser los originales. Ya sería ello. Wow. Hola, soy de Perú, con la carrera de psicología, necesito homologar o equivalencia. En este caso, pues dependiendo de las necesidades que tengas, puedes hacerlo la homologación o la equivalencia. Específicamente, la profesión de psicólogo tiene esa particularidad. Ya dependiendo de la comunidad autónoma donde te encuentres acá en España, pues te van a solicitar o la homologación o la equivalencia. Y eso también va a depender del puesto al em, que quieras optar. Pero si buscas para hacer un consultorio y básicamente pues trabajar para ti, con la equivalencia podría sin ningún problema.
He realizado un impulso administrativo, recursos contenciosos desde hace 4 meses. A ver, doctor Paul, ¿en qué momento iniciaste el proceso? Porque nada más puedes realizar eso a los 6 meses, que te lo permite la normativa. Ya si lo haces antes, pues raro que te haya permitido y normal que no te hayan respondido. Eventualmente no cumple con los tiempos que indican en la normativa, que lo mínimo son 6 meses. O sea, tienes que esperar a que culmine el proceso. Em, vale. Bueno, en este caso no sé cómo lo habrás gestionado. Nosotros manejamos una media a nivel de cada impulso, pues la respuesta suele llegar 3 meses luego. Y es una media, eso depende básicamente. Pero tienes que ver cómo lo gestionaste y en qué plataforma pues se ha enviado. Ok, ahora vamos a entrar. Aquí, Paquito, realicé el trámite de forma autónoma. Hay cómo revisar el expediente con ustedes para subsanar documentación. Soy médico de Ecuador. Sí, comunícate directamente con nosotros para gestionar la asesoría y ahí pues vamos a ver cómo solucionamos. Nos encargaríamos de ello, sinceramente. Tendríamos que tener la documentación que quieres subir ahora. Y nada, ya lo que es subirlo a la plataforma y todo, nos encargaríamos nosotros. Por favor, comunícate. Tienes o por DM o tienes la opción en el link que tienes en la bio y te puedes autogestionar la asesoría, ¿de acuerdo? Wow. Bueno, 2024 quiero emigrar a España de manera legal y vivo en Colombia. ¿Cómo debo iniciar el proceso? A ver, soy ingeniero industrial, me gradué en el 2024, quiero emigrar a España de manera legal y vivo en Colombia. Bueno, en un principio debes completar la documentación, Johan, y tenerla toda legalizada y apostillada. Y cuanto antes iniciar el procedimiento porque así ya vamos contando ese tiempo y no lo perdemos como tal. Hay muchas personas que, bueno, por lo menos esta semana han llegado varios que me han dicho, no, yo me voy dentro de 6 meses y yo inicio la homologación, ya me han dicho que es más rápido. Yo le digo, ¿y quién te ha dicho eso? No, unos amigos que están allá yo. ¿Y tus amigos han homologado? No. "Ah, entonces, es importante, como se lo dije en un principio del live de hoy, chicos, no se dejen llevar por lo que te dice un vecino o un amiguito o hace una persona que conocen de hace 20 años que se encuentra aquí y en su momento las cosas eran de una forma, ahora son totalmente distintas. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos, voy a seleccionar unas dos preguntillas más de aquí y de aquí. Y nada, hoy culminaríamos este live un poco más temprano. ¿Qué tengo por aquí? A ver, Johan, comunícate con nosotros y te damos toda la información, ¿de acuerdo? A ver, Juliana, buenas tardes. Médica brasileña formada en Bolivia, sin especialidad. ¿Cuál posibilidad de hacer la especialidad en España? 100% de probabilidad necesitada en este caso, pues es la homologación o estar dentro de la homologación para iniciar o por lo menos acceder a esa formación. Ahora bien, tienes también que pensar en lo que es el trámite migratorio, es decir, el permiso que te va a permitir estudiar y residir legalmente acá. Entonces, también si estás interesada en trabajar, necesitas también un permiso que te dé también permiso de trabajo. Entonces, hay ciertas cositas que habría que ver. Por favor, comunícate con nosotros, Juliana, y con mucho gusto, pues te damos toda esta información y vemos cómo realizamos esa estructura migratoria para que vengas a España a estudiar esa especialización. Ajá. Soy ciudadano español, tengo el título de Ingeniería Civil, vale, de Venezuela y quiero retomar. Está entre el listado de carreras de homologación. Voy a solicitar toda mi documentación y apostilla. Pues sí, ingeniero civil es una profesión regulada. En este caso, ya buscando todos los documentos, podríamos iniciar el proceso sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo, Alfredo? Te esperamos. Mm, mm, mm. O la licenciatura en Colombia necesita homologación y equivalencia, es una de las dos. Y si hago un máster, igual de homologar.
No sé cuál es la profesión, disculpa, Eli. A ver, pero sí, para tú poder acreditar cualquier formación que tengas a nivel de siendo extranjera como tal, debe pasar o por la homologación o por la equivalencia. Y el máster, pues no, no se puede. Esto podemos es darle robustez al expediente de la homologación con ese máster y de repente pues ayude con el contenido. Ok, por aquí. Corso, los dos lados. Lo que pasa es que son tantas que no las puedo leer todas y se escapan en el momento que llegue. Entonces ahora sí cambio por acá. Tenemos aquí mm, Víctor Reyes. El plan de estudio para equivalencia o homologación es el que tiene como 500 páginas y el detalle de cada materia. Eso es correcto, Víctor. Que no, aquí sí, de verdad que con este teléfono. mm, En este caso, Gira, comunícate con nosotros. Hola, un impulso administrativo. Tengo 5 meses en el proceso. A ver, habría que esperar que cumplas los 6 meses para poder iniciarlos, Gira, ¿de acuerdo? Oh, vale. Bueno, voy a escoger la última pregunta que me parezca la más interesante por aquí. ¿El plan de estudios debe ir legalizado y apostillado? Sí, correcto. Debe ir legalizado y apostillado todos los documentos, el título, las calificaciones, la carga horaria y el pensum. Esta pregunta es muy interesante y veo que se está repitiendo mucho. ¿Qué tiene que hacer un abogado para ejercer en España? Chicos, la profesión de abogacía tiene algo, y con esta me despido, tiene algo muy, muy, muy particular. Básicamente, pues van a tener que estudiar nuevamente. Bueno, dependiendo, si quieres litigar, ¿vale? Tienes dos vías como tal. Si quieres litigar como abogado aquí en España, pues vas a tener sí o sí que volver a estudiar. ¿Vale? No nada más el máster, sino que hay que estudiar ciertas materias adicionales más el máster. Ahora bien, eso se puede traducir en unos 2, 3 años, ya dependiendo con el ímpetu que tomes esas clases. A ver, pero si puedes asistir como un paralegal directamente en un despacho, pero no vas a poder firmar ningún tipo de proceso, ¿de acuerdo? Solamente asistir como tal. Pero sí, puedes hacerlo ya dependiendo pues de las prioridades que tengas en ese momento o que necesites, pues sería ello. Chicos, yo hoy sí debo cerrar un poquito más temprano la Santa María porque hay cosillas que hacer. Más bien agradecerles por la asistencia el día de hoy, importantísimo, la verdad, muy, 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 muy buenos números. Y nada, sigan así, si de verdad necesitan información, si necesitan apoyo, asesoramiento y seguimiento de sus procesos, recuerden, chicos, que estamos aquí para apoyarles. ¿Vale? Que tengan muy buen día, chicos, y nos vemos pronto.